quisiera comenzar compartiéndoles a ustedes primero el resultado de la encuesta que yo le puse nuevos comienzos, porque obviamente ahora estamos comenzando otra vez. ¿Cómo estuvo la experiencia? Entonces mandamos la encuesta y en estos días pues algunos la contestaron. Quiero leerles las conclusiones que tuvimos de la vez pasada. Recuerden que nosotros hicimos una encuesta para ver cómo estaba la actitud de las personas hacia la reapertura. En ese momento, la semana pasada, descubrimos que 3 de cada 10 personas es probable que no quieran llegar a la iglesia hasta nuevo aviso, o sea, ni siquiera el próximo domingo, sino que hasta después 30-35%. También las personas expresaron todo, en su mayoría abrumadora, que esperaban todas las medidas de bioseguridad al momento de regresar a la iglesia, medidas de distanciamiento social. Entonces, eso era un detalle muy importante, ¿verdad? Como para crear confianza que la gente pueda volver. Así es que eso fue los resultados de la vez pasada. Ahora les quiero yo compartir cómo estuvo la encuesta. Recibimos, gracias a Dios, la respuesta de como de unas 50 iglesias más o menos que dieron su respuesta. Y de estas iglesias vimos que el 52%, un poquitito más de la mitad, sí reabrieron, y los otros que contestaron dijeron que no lo habían hecho. Después comparamos cómo había estado la reapertura por región de Occidente y de las zonas centrales, donde tuvimos más información, y nos dimos cuenta que en Occidente como que hay una actitud más hacia la apertura, porque el 65% abrió y el 35% no. Y es al revés aquí en la capital. El 41% abrieron versus un 60%. Esto no quiere decir que no van a abrir, sino que no abrieron el domingo pasado, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos ver cómo cambia, ¿verdad?, la actitud de lugar a lugar. Ahora, en cuanto a poder ver, para poder averiguar si la gente respondió o no, nosotros lo hicimos de la siguiente manera. Primero les preguntamos a los hermanos qué tamaño de iglesia tienen. Entonces aquí empezamos a ver que las iglesias entre 25 y 50 son las menos, y las iglesias de 200 a 400 también son pocas iglesias. Tenemos que las iglesias entre 50 a 100 y las iglesias de 100 a 200 son la mayoría de iglesias que entrevistamos, y hay algunas iglesias también de más de 400 personas. Recuerden que esta encuesta es a nivel nacional, aunque en Oriente hubo menos participación, pero sí hubo participación. Con normas de distanciamiento, ¿cuántas personas caben en su templo? Aquí ya vamos pasando a ver cómo respondió la gente. Y nosotros observamos que hay diferentes capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven ese 38% anaranjado, son lugares que les caben más de 100 personas. Y luego van el color amarillo, que son iglesias que les caben hasta 75 personas. Entonces, esos son, como quien dice, la mayoría, ¿verdad? El color verde, que caben hasta 100, y el color azul, que es los grupos más pequeños. Pero como ustedes pueden ver, de todo tipo de capacidades se prepararon, pero 100 personas como que fue lo máximo, ¿verdad?, que algunos se habían preparado. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo respondió la gente? ¿Fueron o no fueron? Y aquí esto es lo interesante. Como ustedes pueden ver, el color azul dice que solo el 25% de lo que se había preparado la iglesia utilizaron, o sea que en estos casos no respondieron los hermanos. Un 17% de los entrevistados, de las iglesias que abrieron, les llegó un cuarto de lo que esperaban. Luego va el color gris, que dice que es el 75% de la capacidad, ¿verdad? Algunas iglesias también tuvieron esa experiencia. Luego vamos al color café. ¿Cuánto les llegó? La mitad. Miren, el 30% de los entrevistados, de los que abrieron, dice que tuvieron hasta la mitad. Y felicitamos a los que tuvieron éxito, ¿verdad? Que hay un
un buen porcentaje de iglesias que tuvieron el 100% de lo que esperaban, le llegó, ¿verdad? Pero miren, de todo hay, ¿verdad? Toda experiencia hay. Aquí hay una pregunta que les vamos a hacer a los pastores cuando los entrevistemos, es a los que tuvieron éxito de que le llegó la gente, ¿qué habrá pasado, verdad? ¿Qué habrán hecho ellos para que las personas llegaran? Otra pregunta que nos resultaba interesante es que si habían llegado personas mayores de 65 años. Y la gran mayoría sí habían. 83% de las iglesias habían gente mayor de 65. Recordemos que también hay una gran cantidad de pastores de esa edad o mayores, ¿verdad? Entonces, pues, era obvio que iban a llegar. No podían dejar de ir a la iglesia. Esta pregunta era interesante si hubieron nuevos. Miren, la gran mayoría también tuvo nuevos a sus iglesias. Eso es un gran mensaje que tenemos que tomar todos, ¿verdad? Así es que hagamos ciertas conclusiones. A nivel general, de la población encuestada, asistió un 67% de las personas esperadas. Un 33% de la congregación de las iglesias encuestadas no asistió a la iglesia. Ustedes pueden ver que coincide con la encuesta que hicimos la semana pasada, que ese es el porcentaje que se esperaba que no iban a ir. Es decir, sacando un promedio nacional, ¿verdad? No existe una relación entre el tamaño de la iglesia y la disposición a asistir. Nos pusimos a analizar si las iglesias grandes habían tenido más éxito que las iglesias pequeñas, pero no había relación. Tanto a las grandes hubieron unas que no les llegó gente, igual que las pequeñas. O sea, no hay ninguna relación. O sea, que hay otra explicación de cómo es que la gente llegó o no llegaron. Solo un 33% de las iglesias ocuparon todas las medidas. Son como 8 medidas, ¿verdad? Pero no todos las pusieron en práctica. La que menos se puso en práctica es la de tomar temperatura. Es la que nos dimos cuenta. Dice, las medidas que más se vieron fueron programación de más cultos y tomar temperatura. Esas son las que no se hicieron. Tomar temperatura y hacer más cultos son las que menos práctica hubo. También de las iglesias que tuvieron servicios este domingo, el 74% dice haber recibido personas nuevas. Eso es una cosa muy buena. Y el 79% de las iglesias que abrieron están en la ciudad. Ese es otro dato interesante, ¿verdad? Que también es bueno saberlo. Quiero comentarles que la Alianza Evangélica hizo un taller la semana pasada para escuchar la experiencia de algunos países que ya estaban reabriendo. Y les copié aquí el caso de Paraguay, de las cosas que alcancé a apuntar. Por ejemplo, en Paraguay, debido a que ellos están en el repunte de los casos de contagio y debido a la insistencia de las iglesias evangélicas y católicas que se unieron para pedirle al gobierno que les permitiera reunirse, aún en medio del repunte del contagio, el gobierno les permitió solo con 20 personas, sin importar el tamaño del templo, pequeño o grande, solo pueden reunir 20 personas. Bien interesante, ¿verdad? También compartía el líder de la Alianza Evangélica, bueno, uno de los líderes de la Alianza Evangélica de Paraguay, que se ha revelado que muchísimos pastores no son amigos de la tecnología y no han podido hacer mayor trabajo porque no hayan cómo manejar esta situación. Eso sí, la iglesia se ha volcado a ver a los necesitados y es una oportunidad para los jóvenes, así como nosotros lo hemos descubierto, por el uso de las tecnologías que a ellos se les da mejor. Y hablaban ellos que es el tiempo de la pastoral, definitivamente. Los que hemos entendido eso, estamos viendo resultados. El caso de Estados Unidos, esta es una investigación que hizo Ricardo Carcach, nuestro asistente. Ahí en los Estados Unidos, hermanos, son 51 estados y cada estado es como que fuera un país. De hecho, El Salvador no le llega ni al más chiquito de los estados. Entonces, cada estado está organizado como que fuera un país. Hay un gobernador que hace las veces de presidente, tienen todos los 3 poderes representados como la república en cada estado. Entonces, es bien compleja la situación, ¿verdad? Y son 360 millones de personas en ese país. Entonces, es una cosa gigantesca. Pero 1 de cada 3 personas que dice ser cristiana evangélica ha dejado de atender los cultos. La mitad de los adultos dice no haber visto un servicio de la iglesia en al menos un mes. O sea que agarraron vacación los creyentes. 3 de cada 5 cristianos dicen orar cuando llega el momento durante el servicio en línea.
y solo un 42% de los encuestados afirma que toda su familia también mira los servicios por internet. Nos sirve de comparación. Recuerden que ellos son bien cuidadosos para las estadísticas, cosas que nosotros estamos creciendo, ¿verdad? Apenas aquí en CEDELID estamos haciendo los pininos, haciendo encuestas, entonces estamos aprendiendo. Pero sí nos dice, hermanos, que mucha gente no ha estado pendiente de los cultos, ¿verdad?